nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este viernes comenzamos Espíritu Canal con la oración antes de estudiar, la oración del estudiante. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, que es el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es de la autoría de Santo Tomás de Aquino y me acuerdo muy bien porque la realizábamos en el seminario también para poder estudiar. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Cuando ya están madurando los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Este fragmento del Evangelio nos habla precisamente cómo el Señor nos invita a reconocer las consecuencias de nuestra vida. Somos seres históricos y efectivamente somos lo que vamos haciendo. El hombre no está hecho sino se va haciendo, no está terminado. En este día el más bueno puede arrepentirse y caer, y el más malo puede retroceder y arrepentirse y ser un hombre distinto, un hombre de bien. En todo caso, vamos escribiendo en el libro de nuestra vida. Algunos dicen, pues hay que disfrutar la vida y dejan de lado la virtud para aplaudir o aceptar en su corazón lo que es el vicio. Otros se saben guardar esperando una recompensa más grande, esperando el tesoro que no se extingue. En muchas ocasiones hemos caído en la trampa del enemigo que nos promete felicidad, placer, benevolencia, poder y fortaleza. Y cuando somos egoístas, lo que tenemos a la vuelta de la esquina es soledad, es tristeza, es dolor, es enfermedad que nos destruye. Nos habla del fruto que debemos dar y de la paciencia que debemos tener. No querramos tener un fruto inmediato. Ese es el error del hombre, que quiere que las cosas sean rapidísimas porque está acostumbrado ahora al microondas. Más bien, la comparación que aquí Marcos está realizando en la realización del reino, pues nos habla de esa semilla de mostaza que cuando se siembra da unos arbustos enormes, siendo una semilla muy muy pequeñita. La mitad de un chochito es el tamaño de una semilla de mostaza. Y con parábolas, con cariño, trata de exponer el mensaje para que ellos pudieran entender, con esas parábolas. Pero a los discípulos les explicaba más profundamente todo en privado. Pidamos al Señor que nosotros también demos el fruto que Él espera. Así sea. En el tema de hoy, ¿cómo saber que es Dios el que llama? La pregunta que en no pocas ocasiones resulta difícil de responder es aquella que se refiere a la voluntad de Dios. Por esta dificultad algunos tardan demasiado en decidir un camino, a otros se les va la vida y nunca llegan a verdaderas decisiones.
o no toman las mejores y fracasan en la vida. ¿Cómo estar seguros de entre tantas cosas que se piensan? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Realmente es difícil discernir la voluntad de Dios? ¿No habrá algo que me facilite el trabajo? Hay que empezar por decir que en ciertas circunstancias no es sencillo el discernimiento. Están en juego muchas cosas, simplemente la vida de la persona nada más, sobre todo cuando delante están otras opciones. Sin embargo, existen algunas claves o criterios para ayudarse en la reflexión. Estas claves están tomadas de la experiencia de muchos que han orientado su vida gracias a un camino espiritual. Ante todo, hay que tener presente que las inquietudes parten de una auténtica experiencia espiritual. Tiene que quedar bien claro que no se trata de un momento de emoción o sentimentalismo fuerte. Además, por experiencia espiritual, hemos de entender las vivencias sinceras y cotidianas de una relación con Dios, vivencia que supone la oración, la reflexión, la vida sacramental, el trabajo y demás actividades, como expresión de fe y entrega al Señor. En suma, una vida orientada al Señor y abierta a los hombres, imposible comprender la voz del Señor sin familiarizarse con Él. No se trata simplemente de decir, quiero irme al seminario, quiero irme al convento y lo digo a todos para que me admiren y me reconozcan. Habrá que discernir con claridad todo lo que implica. No es solamente dejar una cosa, hay que dejar muchas cosas si realmente se quiere servir de esta manera. La vivencia religiosa verdadera no se agota en el encuentro consigo mismo, y mucho menos ese es su fin. Solo cuando se entiende a la luz de Dios, una vida cotidiana en la espiritualidad adquiere toda su claridad y sentido. Esta es la primera clave. La segunda clave la podemos tener en el sentido de compromiso. Ante ciertas situaciones se experimenta un fuerte compromiso u obligación que no deja tranquilo el espíritu. El fuerte peso de conciencia se convierte en un resorte que empuja a la mente a volver sobre una idea que en ocasiones quisiéramos borrar incluso. Sin embargo, dejarla a un lado o rehuir a ella despierta un sentimiento de remordimiento, culpa. Contra los que piensan que para hacer algo no hay que sentirse obligado, el sentido de compromiso tiene una alta dosis de obligatoriedad. No hay que confundir esta idea con la tendencia a sentirse indispensable o con el complejo de culpabilidad. Más bien, habrá que entenderla en el plano del sentido del honor y la lealtad, que es característico de los grandes hombres. Experimentar la llamada de Dios compromete y obliga a dar una respuesta. Un tercer criterio complementa y ayuda a entender que el anterior sea genuino sentido de compromiso y no un problema de tipo psicológico, porque también puede ser. Hay que discernir ahí. Consiste en el servicio. Una característica del espíritu cristiano es la de tener una sensibilidad al servicio. El Evangelio pone particular insistencia al momento de hablar de ese tema. El gran servidor es Cristo, que vino para servir y no para ser servido. El espíritu de servicio es lo más cercano al plan de Dios. El hombre que valora su vida en términos de utilidad al proyecto de Dios estará en condiciones de captar, dándole lo que va colocando el Señor en su corazón y él mismo donde lo coloca el Señor. De modo que el servidor no pregunta por lo que más le gustaría hacer, sino por el lugar en donde sería más útil, en donde puedo servir. Esa es la situación. Ahí donde el hombre percibe que puede ser necesitado, donde su persona y cualidades pueden ser aprovechadas, donde el sentido de compromiso y la fuerza de la llamada los arrastren, ahí seguramente es donde Dios lo coloca. Esto requiere de orientación de parte de alguien que tenga experiencia en el caminar espiritual. Es muy difícil que el interesado lo logre solo, necesita coach. Sin ayuda, no lo puede lograr fácilmente. Dios tiene sus tiempos, que no siempre coinciden con los del hombre, y sus planes que tampoco coinciden muchas veces con los del hombre, pero nunca deja de llamar. Y una cosa que nos ayuda también a ser clave, yo se los puedo participar de mi propia experiencia, que Dios te quiere feliz. Dios te va a llamar a ser feliz, en una vocación en la que eres feliz. Si te sientes llamado al matrimonio felizmente, ahí te va a llamar. Si te sientes a una vida soltera, no solterona amargada ni tampoco libre deliberada, simplemente serás feliz con una libertad de poder servir mejor. Y por supuesto, si te sientes llamado a la vida consagrada, a la vida sacerdotal o religiosa, el Señor en ello te hará plenamente feliz. Por experiencia te lo digo. Esto en el tema de hoy. En la rola del alma vamos con este himno eucarístico. Adoro te devote, en español, te adoro devotamente, compuesto por Santo Tomás de Aquino, interpretado por los monjes benedictinos de la abadía de Saint Maurice y Saint Maur de Clairvaux. Adelante.
Hoy en Santos y Conversos celebramos a Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes. Llamado doctor angélico, nace en Rocaseca, actual Italia, en el año 1224. En Fosanova muere en el año 1274. Teólogo y filósofo italiano, máximo representante de la filosofía escolástica medieval, abordó brillantemente una profunda y perdurable reformulación de la teología cristiana, que apenas había recibido aportaciones relevantes desde los tiempos de San Agustín de Hipona, es decir, desde los 8 siglos anteriores. Hijo de una de las familias aristócratas más influyentes de Italia meridional. Estudió en Monte Cassino, en cuyo monasterio benedictino sus padres quisieron que siguiera la carrera eclesiástica. Posteriormente se trasladó a Nápoles, donde cursó estudios de arte y teología y entró en contacto con la Orden de los Hermanos Predicadores. En 1243 manifestó su deseo de ingresar a dicha orden, pero su familia se opuso firmemente. Incluso su madre consiguió el permiso de Federico II para que sus 2 hermanos miembros del ejército imperial lo detuvieran. Ello ocurrió en Aquapendé en mayo de 1244, y el santo permaneció retenido en el castillo del Santo Giovanni durante un año. Tras una queja de Juan, el teutónico general de los dominicos, a Federico II, este accedió a que Tomás fuera puesto en libertad. Luego se le permitió trasladarse a París, donde permaneció desde 1245 hasta 1256, fecha en que obtuvo el título de maestro en teología. Durante estos años estuvo al cuidado de San Alberto Magno, con quien entabló una duradera amistad. Les unía, además del hecho de pertenecer ambos a la orden dominica, una visión abierta y tolerante, aunque no exenta de crítica del nuevo saber greco-árabe, que por aquellas fechas llegaba masivamente a las universidades y centros de cultura occidental. Tras doctorarse, ocupó una de las cátedras reservada a los dominicos, tarea que compatibilizó con la redacción de sus primeras obras, en las cuales empezó a alejarse de la corriente teológica mayoritaria derivada de las enseñanzas de San Agustín de Hipona. En 1259 regresó a Italia, donde permaneció hasta 1268 al servicio de la corte pontificia en calidad de instructor y consultor del Papa, a quienes acompañaba en sus viajes. Durante estos años redactó varios comentarios al pseudo Dionisio y a Aristóteles. Finalizó la Suma contra los Gentiles, obra en la cual repasaba críticamente las filosofías y teologías presentes a lo largo de la historia, e inició la redacción de su obra capital, la Suma Teológica, en la que estuvo ocupado entre el año 1267 y 1274, y que representa el compendio último de todo su pensamiento. Santo Tomás de Aquino supo resolver la crisis producida en el pensamiento cristiano por el averroísmo, interpretación del pensamiento aristotélico que arranca del filósofo árabe Averroes en el año 1126 al 1198. El averroísmo resaltaba la independencia del entendimiento guiado por los sentidos y planteaba el problema de la doble verdad, es decir, la contradicción de las verdades del entendimiento y de la revelación. En oposición a esta tesis defendida en la Universidad de París por Siger de Brabante, afirmó la necesidad de que ambas fueran compatibles, pues procediendo de Dios no podrían entrar en contradicción. Ambas verdades deberían ser además complementarias, de modo que las de orden sobrenatural debían ser conocidas por la revelación, mientras que las de orden natural serían accesibles por el entendimiento. Filosofía y teología son, por tanto, distintas y complementarias, siendo ambas racionales, pues la teología deduce racionalmente a partir de las premisas reveladas. A medio camino entre el espiritualismo agustiniano y el naturalismo emergente del averroísmo, defendió un realismo moderado, por lo cual los universales, los conceptos abstractos, existen fundamentalmente in re, es decir, en las cosas, y sólo formalmente post rem, es decir, en el entendimiento. En un término, Tomás de Aquino encontró una vía para conciliar la revalorización del mundo material que se vivía en Occidente con los dogmas del cristianismo a través de una inteligente y bien trabada interpretación de Aristóteles. Se puede decir muchísimo más de este santo de la iglesia importante, Santo Tomás de Aquino, hoy en Santos y Conversos. En el chiste, filosofía de un padre. Dice el padre: esta mañana le dije a mi hija que por favor me pasara el periódico. A lo cual ella me dijo: papá, estás viejísimo y desactualizado, buenísima onda, no encajas en el mundo de hoy. Entonces me pasó su iPhone
Para no hacer la historia muy larga, la mosca está muerta, el teléfono destrozado y mi hija llorando. Curiosidades de la Iglesia Católica. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano en sí. 7 sacramentos. Los 7 sacramentos son los sacramentos de la nueva ley instituida por Cristo. Son 7 a saber: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. He aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Administrar los sacramentos no es sólo hablar de la pertenencia a Dios y de la redención. Los sacramentos son signos simbólicos e instrumentos efectivos, transmiten realmente esa pertenencia a Dios y esa redención. Y de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Los sacramentos de la Iglesia integran y purifican toda la riqueza de los signos y los símbolos del universo y de la vida social. Además dan cumplimiento a las figuras proféticas de la antigua alianza, significan y realizan la salvación realizada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Esto en Curiosidades. Y en Espíritu Canal, ya viene Catholic Fest. Aquí les vamos a dejar el link para que ustedes se inscriban, sobre todo los que hacen música evangelizadora, para que puedan participar. Hay muchas maneras de servir al Señor, hay que poner los dones a su servicio. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Permanezcan ustedes para siempre, así sea, que su familia sea bendecida. Seguimos orando por todos los enfermos y por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos. Gracias por sus comentarios, estamos aquí abiertos en Espíritu Canal a siempre crecimiento y mejora para todos. Esta herramienta solamente se conocerá si das like al video y lo compartes con otros hermanos para que lo conozcan. Asimismo, invita a tu grupo de parroquia a ser parte de esta comunidad suscribiéndose aquí. Muchas gracias a todos, denle clic a la campanita y nos vemos la próxima semana en Espíritu Canal. Bendiciones para todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y te mando abrazos y bendiciones desde Santa Lucía.